Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Bueno, ciertamente que sentimos mucho agradecimiento de tener hoy la presencia aquí del doctor Guarocuya Félix, quien tiene todo un historial de trascendencia en lo que es el ejercicio de las funciones públicas, economista, académico, es director general de la Dirección General de Impuestos Internos y miembro del Comité Político del PLD. Guarocuya, nos sentimos honrados de tenerle por aquí. Muchísimas gracias, Domingo. Además es la primera vez que me presentan como miembro del Comité Político del PLD. Guarocuya, bienvenido, un privilegio que esté con nosotros. Omniel. Un viejo amigo o un amigo viejo, no sé Las cuál es dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Nada, doctor, buenas tardes. Gracias de verdad por darnos la oportunidad de dialogar con usted. No, gracias a usted, gracias a ustedes. Estamos en un momento crucial de la economía de la República Dominicana y con todos estos cambios que vienen con esta nueva elección del presidente Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que es un hombre con una política distinta, quizás a la gente que está gobernando Estados Unidos. Quiero que le diga a la gente, hoy se habla de que las remesas en la República Dominicana alcanzan un máximo histórico de unos 8.000 millones de dólares. Hasta la fecha. Hasta la Sí, fecha. antes del cierre del año. ¿Cómo influye esta nueva elección de Donald Trump? ¿Qué pueden esperar los dominicanos? Pero antes de entrar de un tema tan Sí, serio, ¿no? sí. A mí me gustaría reconocer la influencia de Domingo aquí en este plato. ¿A dónde? Sí, o sea, Pero a ver, ¿cuál yo la influencia? próxima vez que yo venga, primero yo vine vestido de chileno medio, ¿no? ¿Pero Chileno qué usted medio quería, es cuando uno Guarocuya? viene ¿Venir de así, colores? viene Pero usted quería venir de colores. de consultor, ¿no? Pero de Porque colores. voy disfrazado de Pero, consultor. sí, disfrazado. Porque, oiga Sí. esto. Entonces, Este claro. señor. Entonces yo veo que Domingo, o sea, Ogniel, o sea, Sí. no me puedes negar que hay una influencia. No, No, sí, Hay sí, lo ha influencia dañado, de lo ha Domingo, dañado, Domingo, de lo ha verdad. dañado. Y la próxima vez que venga a este programa, Usted va a venir Los colores de domingo. no vengo con los colores correspondientes al programa. Guarocuya, no puedo ver. este hombre, ¿Entiendes? el dueño de Sí. este espacio, ha tenido una incesante, ¿cómo pudiéramos decir? Decisión de tener que introducirnos a nosotros, que hacemos opinión pública y análisis A este señor. público Sí. del contexto Bueno, social. este señor se resiste todavía. Sí, pero este señor se resiste. Pero yo creo que en el próximo programa Se ya resiste, no. porque tú sabes cuál es lo tuyo. La sesión de Rafaelito. Sí, ahí él pega, con él María, con Y la condesa. próxima vez que venga Sí. Domingo, vengo con los colores. Sí, pero los colores de domingo. Pero tú no Claro, tienes voy a las venir condiciones. así, sí. Espérate. Tú no sabes lo que No, es tú PIB. tienes que respetarme. Oye, discúlpame. Tú no sabes lo que es Recuérdate coeficiente que yo de fui Gini. Mira, ¿Pero qué fuiste tú? en los años 70 yo ¿Qué? fui funcionario ¿De dónde? la Dirección General de Impuestos Internos cuando la dirección del doctor Julio de la Rocha Báez Altagraciano. Yo estuve ahí de forma militante haciendo qué tú ejercicio hacías de ahí? economía, de ¿De cuál finanzas. economía y finanzas? Era mecanógrafo. Venga acá. Mecanógrafo. Mecanógrafo. A ver, Venga, pero tú esa sabes era lo que es la esa era última econometría. tecnología. Tiene que decir, era la última tecnología. Pero ven acá. así, Claro, era, máquina de- claro, Oye, la máquina de escribir. rompiendo teclas. Claro. Guarocuya, Ahora vamos a los la temas. influencia de Trump para la República Dominicana. Mira, yo creo que es pronto todavía para sacar una conclusión al respecto, porque si uno analiza lo que fue el primer gobierno de Donald Trump Sí. y luego lo que fueron sus acciones en concreto, más allá del de lo que él expresaba. lenguaje Sí. incendiario, Sí, sí. en algunas de sus políticas fueron políticas sensatas, no en todas. Sí, Evidentemente que para América Latina no siempre fue así. sí. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, propició un gobierno paralelo en Venezuela que duró bastante tiempo, que fue el gobierno El de Juan Guaidó, sí. el de Guaidó. En el caso de Cuba, revirtió todos los avances que se habían hecho en la administración de Obama de acercar, digamos, a una apertura y a ese sí, a acercamiento los a Cuba. Estados Unidos, Algunos a Cuba cambios, y permitir algún tipo de acercamiento de otros países Sí. en el marco de las sanciones que tiene Cuba ya desde el año 62, 63, cuando Sí. la crisis de los misiles, posterior a la crisis de los misiles. Entonces, habría que ver exactamente qué va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir ahora? Porque en el caso de México, por ejemplo, Sí. Donald Trump, digamos que incitó a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Sí. No fue una mala negociación, fueron ajustes que se hicieron que en su momento eran adecuados, eran necesarios para recoger aspectos que no podía recoger, digamos, un acuerdo de primera generación.
como había sido el TLC hasta ese momento. Habría que ver si Donald Trump se va a plantear algún tipo de reformulación con el acuerdo del DR-CAFTA más Centroamérica, es decir, DR-CAFTA es y mira ahora, Centroamérica y República Dominicana. Habría que ver si va a incrementar los aranceles. Hay empresas ya pensando hacer los ajustes y venir nueva vez hacia los Estados Unidos por el asunto del incremento, la penalización con los aranceles para proteger pero aquí la no hay mano. una gran diferencia, es decir, la política comercial de los demócratas en el gobierno, sobre todo de Biden, no se diferenció mucho. Mira, Trump. ahí mismo. Entonces, hay aspectos, vamos a decir, que son estructurales en la política exterior de los Estados Unidos y otros que son coyunturales. Aspectos estructurales van a seguir sin grandes cambios. ¿Cuáles son aspectos estructurales de la política exterior, por lo menos para nuestra región? Puede extrapolarse a otras regiones del mundo. El primero es el tema de lo que ellos denominan la seguridad nacional. El tema de mantener seguridad en sus fronteras y en su zona de hegemonía, que es gran parte del planeta. El segundo elemento que forma parte de esa política estructural y que se ha convertido en un pilar importante para la política, sobre todo en nuestra región, es el tema de la lucha contra el narcotráfico. Sigue siendo un tema fundamental. Y el otro tema que cobra una importancia mayor, una relevancia mayor, en un contexto de enfrentamiento comercial como el que se prevé que pueda profundizarse, es el tema del acceso a los mercados, por lo menos a los productos norteamericanos en nuestra región. Está por verse si se va a profundizar, si va a Estados Unidos a profundizar todo aquello de las cadenas de producción más cercanas hacia Estados Unidos. Habría que ver si eso va a ser mucho más efectivo que solo el enunciado de que quieren y tienen la intención de hacerlo. Habrá que ver cuál va a ser la posición de Estados Unidos frente a la Unión Europea. La Unión Europea hoy en día representa el 50%, toda la Unión Europea, del tamaño de la economía de Estados Unidos. Y esto es un tema que debe ser preocupante para el propio Estados Unidos y por supuesto la propia Unión Europea. En el caso más nuestro, más local, habría que ver la posición que se va a tener frente a las relaciones de República Dominicana y Haití y la necesidad de estabilizar la política, la economía y la sociedad haitiana. Ahí era mi pregunta. Más allá de los temas de democracia o más allá de los temas de para linkearlo ahí mismo, de mercado. Se perfila por primera vez un latino o de origen latino como secretario de Estado, Marco Rubio. Mira, yo para analizar la política de Estados Unidos es indistinto cuál sea el origen. Quiere decir, porque ahí manda el establishment. Mira, hay está en la autobiografía de Henry Kissinger. Sí, el eterno canciller. Pero también está en una película que retoma ese momento, que es la película sobre Golda Meir. Se llamaba Golda, es del pasado año. Y en esa película recoge un momento crítico de la situación de Israel en su contexto, es decir, con los países árabes. Estamos hablando de la guerra del Yom Kippur en el año 73. Es una guerra que dura muy pocos días. Pero los primeros días Israel está perdiendo la guerra, necesita armamentos, necesita apoyo. Cualquier parecido con las circunstancias actuales es pura coincidencia. Es decir, en el sentido del apoyo de Estados Unidos a Israel, viene desde muy lejos. Y en un momento hay una conversación que se recrea en la película, pero que está recogida en la autobiografía de ambos. De ambos. Y es que Golda Meir le dice cuando llega Henry Kissinger, le invita a comer un plato típico de Israel. Henry Kissinger es de origen judío alemán, nace en Alemania, va a Estados Unidos y hace su vida en Estados Unidos. Y entonces Golda Meir le dice, ¿sabes qué, Henry? Henry Kissinger le dice, ¿sabes qué, Golda? Antes de iniciar la conversación, quiero que tengamos tres cosas muy presentes. Primero, soy secretario de Estado de Estados Unidos. Segundo, soy norteamericano. Y tercero, soy judío. Y Golda Meir le dijo, bueno, Henry, me parece muy bien.
como eres judío. En tercer lugar, recordarás que los judíos den de izquierda hacia de la derecha. Yo no creo que en este caso ocurra lo mismo con Marco Rubio, en el sentido de que hay políticas estructurales que van más allá del origen de un hombre, del una origen gestión étnico de una persona, y sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos cualquiera es norteamericano. A ver, si tú vas por el origen étnico, Henry Kissinger era judío alemán, pero cuando tú analizas, por ejemplo, otra gran secretaria de Estado en los tiempos de Clinton, era de origen centroeuropeo, o los premios Nobel de Economía. Condoleezza Rice. Condoleezza Rice era de origen negro. Sí, ella tuvo con ¿quién era? Con Obama. Pero tú tienes a Colin Powell, que era jamaiquino. Jamaiquino, sí. Entonces Colin tú dices, Powell. ¿cuál era la diferencia con que fue ministro de Defensa? ¿Cuál fue la diferencia de las políticas de Colin Powell siendo jamaiquino? Es de origen, de la región. Que ya parece que se nos está acabando el tiempo. Una pregunta. La próxima vez me invitan más tiempo. No, es media hora. Hablamos primero de farándula y después también de los temas serios. Tenemos que espérate un momento. Una pregunta, no más tiempo, porque hay una cuanta cosa que hay que hablar con este hombre. Se discutió ampliamente. Hay que respetar los lineamientos. No. Aquí los lineamientos los tengo yo. Vamos a quitar actualidad meridiana. Aquí el señor Miguel Medina. Y tiene un representante con persona aquí. Yo soy que dirijo todo lo que se hace aquí. Está bien, por eso me primero y aguántate. Mira, Guarocuya, se debatió ampliamente el tema de la reforma. El gobierno... De la reforma tributaria. De la reforma tributaria. El gobierno trató de imponerla. El presidente de la República un sábado cualquiera salió y se devolvió después que dijo que era una necesidad. Y ha quedado en el sabor del dominicano si era o no era cierta la necesidad de la reforma, porque el gobierno la planteó de que en caso de no hacerse la reforma nosotros caminábamos a una especie de Venezuela. ¿Cuál es la realidad desde el punto de vista económico hacia el año que viene, Guarocuya? ¿Necesitaba o no lo necesitaba? ¿Qué pasará? ¿Quedará en el aire? ¿Nos subirán los impuestos? ¿Cuál es la realidad? Hay varias realidades, dependiendo del punto de vista del observador. Vamos a ver. Digamos que en sentido general hay un consenso, un cierto consenso, una cierta aceptación de que el país necesita una estructura fiscal diferente a la que tiene. Eso es importante. ¿Qué es una estructura fiscal para que la gente entienda? Una estructura fiscal tiene distinta que ver a lo que tenemos. Diferente a cómo nosotros ingresamos y a cómo nosotros gastamos. Por lo tanto, por eso se debería hablar de una reforma fiscal y no solo de una reforma tributaria, porque implicaría cambiar el ingreso, el gasto y cómo financiamos parte la reforma fiscal es más integral. Para el gasto. Sí, es mucho más amplia. A mí la palabra integral no me gusta mucho utilizar en este contexto. Porque se acuñó el tema de una reforma fiscal integral como sustituto a una serie de reformas que es una reforma fiscal para readecuar la estructura fiscal del país durante años. Hay que recordar que en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana hicimos 7 reformas tributarias consecutivas, casi una por año. ¿Cuál fue la última? Una por año. La del 2012, que me tocó liderarla a mí siendo director de impuestos internos, que además ha sido la reforma más comprensiva quiere decir más amplia porque tocó más aspectos desde el año 2001, 2002. O sea, que no era parche fiscal como algunos le decían. No, porque cuando se le habló... La denominación de parche fiscal te lleva a sentir que es un tratamiento peyorativo a un proceso de adecuación largo. El presidente Hipólito Mejía inicia ese proceso en el 2008 con una serie de reformas que posteriormente, como he citado, la continuamos nosotros. Entonces, no hay un estado de urgencia fiscal en lo inmediato. No lo hay. En el sentido de que el gobierno perfectamente pudiese... ¿Y 8 años pasados sobrevivieron con eso? Pudiese sobrevivir. Ahora, eso tiene un costo importante para la economía y para el propio gobierno. Hay que ser honesto en ese sentido. Y ese costo está relacionado con la incertidumbre que hay en los mercados internacionales. Un incremento de los precios del petróleo por encima del umbral que está presupuestado puede sacar a la economía dominicana de su franja de equilibrio. Pero el gobierno duró 4 años, Guarocuya, diciendo guerra y pandemia, el mismo discurso, guerra y pandemia, y guerra y pandemia. Entonces ahora ya ni tenemos guerra, ni tenemos pandemia, y entonces uno dice, ¿cuál es el discurso? Pero fíjate que cuando decía un cierto consenso, una cierta aceptación, es que debe de haber una estructura fiscal diferente, ingreso, gasto y crédito. Lo que no estábamos de acuerdo es con la propuesta que hizo el gobierno. Con lo que ellos plantearon recientemente. Ni con la propuesta ni con la forma en que hicieron la propuesta, porque si se hubiese marcado en Estrategia Nacional de Desarrollo,
la Estrategia Nacional de Desarrollo traza un camino a seguir que nos lleve a un diálogo para una reforma profunda de la estructura fiscal del país. Y los actores importantes para la discusión. Sin ninguna duda, entendiendo de que lo que se busca desde el gobierno, cuando tú eres gobierno, tú no necesariamente busques el apoyo de las fuerzas políticas opositoras o del sector empresarial o del sector sindical. Nacional. Lo que se busca es mucho entendimiento y mucha participación, porque al final, como gobierno, tienes una tarea que es solitaria. Tienes que asumirla tú, la responsabilidad. Una pregunta, Guarocuya, antes que se me vaya ahí. ¿Tú tienes alguna pregunta? ¿Tú no tienes pregunta? Un momentito. Si te tienes que ir, vete. Una pregunta, Guarocuya. ¿Pero qué es esto? Tienes que respetar mi jerarquía aquí ante una personalidad como el doctor Guarocuya, por favor. Pelapapa, te la estamos dando. Y además que fuimos colegas trabajando en la misma institución. Pero como colegas. A mí me parece. El impuesto sobre la renta. Por supuesto. Él era una botella y tú trabajabas allá. Yo iba a trabajar. El director de impuesto interno. Mira, Guarocuya, pensando en eso, cuando vimos las vistas públicas, recuerda que estamos conversando para el público común. Cuando vimos la vista pública, se vendió desde las redes sociales, la vista pública, los discursos que se daban en televisión, que el gobierno tenía maneras, como tú dices, de sobrevivir, haciendo ¿qué? Bajando el gasto, eliminando el barrilito, eliminando las exenciones que le daba a ciertos sectores. ¿Qué de realidad política tiene de evasión fiscal? A ver, claro, esa es la principal opción que tiene cualquier gobierno, con reforma o sin reforma. Es decir, el gobierno no tenía que plantear una reforma tributaria para tomar decisiones de administración que ha debido tomar desde el primer día que fue el gobierno. ¿Cuál? Por ejemplo, todo el tema relacionado con los subsidios a la industria eléctrica. Es decir, se han incrementado las pérdidas de transmisión y por lo tanto... 1.500 millones de dólares que buscar ahora. Quiere decir que de 500 que se incrementan los subsidios. Eso es una decisión de administración. Tú no necesitas ninguna reforma. Tú no necesitabas una reforma para no haber incrementado el gasto en publicidad como se ha incrementado en la actual administración. No necesitabas una reforma para la cantidad de nombramientos, la nómina, la nómina pública, para no de 600,000 empleados a casi 1 millón de empleados. Para no incrementar la nómina más allá de lo necesario. Porque tengo también que ser honesto transmitiendo esto al público. Hay una parte de nómina que se va a incrementar en la medida en que tú incrementas los servicios de salud, los servicios de seguridad, pero es que el gobierno lo ha incrementado más que el proporcional. Las pensiones, la carga fiscal, la carga económica que para el gobierno. Que tiene que plantearse y ponerse sobre la mesa. No es posible que en República Dominicana tengamos pensiones privilegiadas que lleguen a 900,000 pesos al mes. 700,000, 900,000, claro. Los miembros del Tribunal Constitucional. Claro, cuando tú tienes pensiones solidarias o una parte importante de la sociedad dominicana. Que la Junta tuvo que parar el coche al hombre en medio de la elección. Que ni siquiera tiene ese tipo de beneficio. Entonces yo creo que es algo para repensar qué es lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, hicimos muchas reformas simultáneas. Esa reforma nos permitió adecuar el sistema tributario. ¿Cómo fue la adecuación del sistema tributario? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Porque tú tenías para el año 2005, 2006 todavía, un impuesto que no era exactamente un impuesto, se llamaba el recargo cambiario. Ya nadie se recuerda de eso. Pero el recargo cambiario se cobraba en aduana, es decir, por la mercancía que tú importabas, el tipo de cambio que tú liquidabas era mayor que el tipo de cambio que había en el mercado. Y esa diferencia se la quedaba el gobierno. Se llegó a representar el 2% del PIB. Al 2% del PIB. Por lo tanto, cuando eso se modifica del 2006 para que no estuviese vigente en el 2007, implicó modificar la fuente de ingreso equivalente a 2% del producto. Y piensa que el esfuerzo fiscal de esta reforma tributaria que proponía el gobierno era 1.5 del producto. Entonces, lo que quiero llamar la atención es la magnitud de las decisiones que tuvimos que tomar siendo nosotros gobierno. Oye, vete de aquí. No, mira, estamos en tiempo. Aguántate, no hay actualidad meridiana. Estamos aquí con una eminencia de economía. Vamos a extenderle una invitación. Pero podemos hablar de la actualidad también. Disculpa, Cintia, por favor. Mira, me está diciendo ella que siga. La producción. Sí, porque ella habló con el dueño del programa y dijo, sigue. No, si es el dueño del canal, sí, está bien. Guarocuya. El señor que está en impuesto interno, yo no le voy a pedir a usted que se refiera a él, sino a la función pública, porque usted no es ningún chismoso, ni un hombre que viene aquí a despotricar de nadie. Ahora, se ha hablado mucho del tema de la evasión fiscal. Yo no soy entendido en la materia, no vivo hurgando si ha crecido o ha disminuido. Pero según los números suyos, la evasión fiscal en estos 4 años se ha incrementado o ha disminuido.
¿En cuánto tiempo usted le daba una placa, la primera placa de un vehículo, luego que el vehículo salía de aduana? Porque ahora son 3 meses. A ver, yo quiero separar ambas dos cosas, porque, sí. Porque una cosa es y evasión fiscal y la otra parte no, esa última pregunta se la tengo porque hay mucha inquietud porque han arruinado unos dealers por ahí. Es de administración tributaria y eso es más que es una consulta vamos a la primera primero. Que una respuesta vamos a la primera. más genérica. Son dos preguntas en una. Vamos a la primera. Fíjate que el tema de evasión está muy relacionado con el tema de las exenciones. Por eso es muy fácil decir, y yo he escuchado y muchos articulistas y personas que no han tenido responsabilidades dentro de la administración tributaria dicen, bueno, no necesitamos reforma porque solo con bajar la evasión tributaria ya tenemos los ingresos. Si fuese así, el PLD hubiese entrado en 7 reformas consecutivas. Si fuese así, este gobierno se hubiese visto en la necesidad de presentar una reforma tributaria con el costo político que conlleva y además el hecho de posteriormente tener que retirarla. Te pregunto, la lógica, ¿qué te lleva a pensar? Que no es exactamente así. Y fíjate que algo de esa propuesta de reforma, que digamos tiene un aspecto positivo, luego podemos analizarlo porque ese aspecto positivo al final se convirtió en algo negativo. De hecho fue el corazón de por qué el gobierno tuvo que retirar la propuesta de reforma, es el hecho de cerrar las exenciones en esa propuesta de reforma que presentó el gobierno. El problema es que como lo estaba presentando, era más pernicioso que perjudicial a todo el aparato productivo, pero sobre todo a las personas, a la gente común y corriente, que era el tema del IVA. El aspecto positivo era cerrar las brechas de exención. Cuando tú cierras brechas de exención, automáticamente tú le mejoras la capacidad de cerrar brechas de evasión a la administración tributaria. El otro punto, que es un punto que extrañamos, por lo menos yo lo extrañé en esa propuesta de reforma tributaria, es que no se le daban instrumentos a la administración que le permitiesen ser más expeditos para poder luchar contra la evasión tributaria. ¿En qué sentido? Te lo voy a comentar primero con una anécdota y luego con una anécdota real y luego con lo que pasa aquí. Cuando se genera la crisis del año 2007, la crisis financiera, que se da en los mercados de valores indirectamente porque eran productos derivados de las hipotecas. Lo voy a decir de manera... Esa fue la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Cuando se fue Marilyn, Wachovia, su banco. Tú tienes una hipoteca, yo voy y cojo una hipoteca y los tres cogemos una hipoteca. Lo que se hacía es que esa hipoteca se sumaba y se creaba un nuevo producto que era un bono y ese bono se vendía en el mercado secundario de valores. Pero el valor de rendimiento del bono eran las hipotecas de nosotros. Ahora, si tú no tenías el ingreso suficiente ni tú tenías ingreso suficiente, el bono que se generaba era un bono malo porque no iba a tener cómo repagar ese bono. Digamos que Entonces todo el mundo, sobre todo las autoridades políticas de Estados Unidos, se giró a decir, óyeme, ¿falló quién? Falló la SEC. Es decir, falló el regulador del mercado de valores. Claro, hay que buscar el responsable de quién supervisaba esto. ¿Tú sabes qué dijo la SEC? La SEC dijo, no señor, mire, yo tengo 15 años pidiendo regular eso, pero cuando yo he ido al Congreso pidiendo eso, ha habido oposición del propio gobierno, incluso la Reserva Federal, porque entendía que eso era un tema del mercado, que nosotros no teníamos que entrar en ello. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no le das instrumento al regulador, el regulador tiene dificultades para poder cerrar determinadas brechas, en este caso de evasión. Entonces, así como la SEC dijo, oiga, no es responsabilidad mía, para que tengas una idea, impuestos internos, desde el momento que te notifica, al momento en que tú ves que tiene un papelito de impuesto interno pegado, una cinta de impuesto interno pegado, y dice este negocio está cerrado por deberes, por incumplimiento de deberes tributarios, puede pasar entre 13 y 14 meses. Entonces, tú tienes que darle más instrumental a la administración tributaria. Y, por ejemplo, un elemento que sí deberíamos de poner sobre la mesa, tenemos que fusionar impuestos internos y aduanas. Sí. Sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso permitiría también cerrar muchas brechas de evasión en la medida que la mayoría de los bienes y servicios que importamos que consumimos en República Dominicana son importados. Y por lo tanto, una venta al territorio es responsabilidad de impuesto interno, pero hay una brecha entre la importación y la comercialización. No es cierto que esta administración fue la primera vez que hizo una matriz de operación conjunta. No, la primera vez que se hizo esa matriz fue en el año 2013.
siendo Fernando Fernández, director general de aduana, siendo Guarocuya Félix, director de impuestos, y siendo ministro de Hacienda Simón Lizardo. Esa es la primera vez. Y luego el director Magín Díaz volvió a renovar la misma matriz. Y este gobierno la ha renovado. Es verdad que el gobierno a todo dice que es la primera vez, pero no fue la primera vez. Es decir, hay un antecedente. Ellos hablan para los incautos. Hay un antecedente. Ellos hablan para los incautos y los plagosos y los lambones que todo lo aplauden. ¿Por qué tiene que actualizarse? Se lo creen todo. Mercados para cambian. este siempre la primera vez. Mantenga el nivel, que tú estás en una figura importante. Para ti todo la primera vez de gobierno. Muchísimas gracias. Por favor, don Guarocuya. Está dime Guarocuya. Sí. Además, sí. Se te va a tirar Guarocuya. Se te va a tirar Guarocuya. Él no quería hablar mucho de pensión. Y que don Guarocuya se te va a tirar. Cuando este hombre habló de pensión ahorita, solidaria. Vamos a dejar abierta la invitación para que tenemos que hablar del PLD, hay que invitarlo de nuevo para tratar estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas Honrado gracias de recibirle por aquí. Están apurados por sacar Guarocuya de aquí. Él es mi hermano. A ver, el programa tiene que seguir y estos son temas Lo que pasa es que el baile dice a Archibald y le dice a Homero, lo saqué temprano para que no siga golpeando. Y con eso que él factura. Gracias, doctor. Muchas gracias. Honrado de tenerle por aquí. Igualmente. Nuestro respeto. Señores, continuamos. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.